Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes. Estamos junto al pastor Joel Sandoval, que nos va a acompañar en esta conversación. Muy bien, hermano, un cordial saludo para usted, para nuestros amigos que están en sintonía y escuchando especialmente Diálogo Bíblico. Queremos reiterar la idea que nosotros estamos en una situación transitoria, de contingencia. Quizás nos va a encontrar un poquito distinta la voz, la transferencia, pero estamos tratando de mantener este programa en el aire en Radio Nuevo Tiempo. Estamos estudiando la singularidad de la Biblia y hoy día vamos a hablar de la Biblia como profecía. ¿Qué se entiende por profecía? ¿Será un don? ¿Será un regalo? ¿Será conocer el futuro? ¿Cómo lo ve, pastor, usted eso de la profecía? Porque la Biblia como profecía, vamos a verlo. Sí, la verdad que aproximadamente el 30% de la palabra de Dios, de la Biblia, su contenido se compone de profecía. Encontramos, y más adelante se va a ver, la verdad que en esta primera lección estamos viendo todo lo que vamos a ver durante estos siguientes meses. La profecía es una característica propia de la Biblia porque la Biblia refleja a Dios. Dios es omnisciente, es decir, todo lo conoce, pero también Él tiene una presciencia, es decir, que todo lo conoce también de antemano. Y en su amor, en su misericordia, y en este 30% que mencionábamos de profecía que contiene la Biblia, Dios anuncia a través de los profetas aquellas cosas que iban a suceder. Tenemos profecías que eran dadas para el pueblo de Dios y que en su contexto inmediato iban a suceder en ese futuro inmediato. Pero también tenemos profecías que se extienden a través de la historia y que contiene aquellos mensajes que Dios quiere dar también a su pueblo a través de etapas históricas mucho más amplias. Es interesante porque ahí en Génesis ya se ven algunas cosas. Génesis, fíjese, en el libro primero de la Biblia, se ve allí: Judá, te alabarán tus hermanos. Estoy viendo Génesis 49, 8 al 12. Te Ujú. alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Hay una serie de cosas: cachorro de león, incluso Judá, de la presa subiste. Lógicamente, esto está referido en primer lugar a quién era Judá, que tenía esas características, pero también trasciende hacia allá para indicar algo que vendría hacia el futuro. Por ejemplo, el versículo dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. ¿A qué está refiriéndose allí? ¿No es cierto? Ya esto es una profecía. Sí, tenemos profecía en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, profecía clásica y profecía apocalíptica. Exactamente. Eh, y podríamos agregar también una que es la profecía mesiánica. Entonces, cuando se habla de el trono de David, de el renuevo de David, de la salvación, la justicia en sus diferentes formas a través del profeta Miqueas, Daniel, Isaías, Jeremías, etcétera, estamos hablando de una profecía que es mesiánica, que apunta hacia el Mesías, ¿no? Y después, más adelante, vamos a poder ver cómo el pueblo de Dios, por qué erraron en la interpretación de la profecía mesiánica y dio como resultado el rechazo de Jesús como el Mesías por parte del pueblo, de la mayoría del pueblo judío. Pero también tenemos profecía clásica que tiene que ver con un mensaje dado a un pueblo, a un contexto, y que tenía Hola, ciertas puntual. características. Una, por ejemplo, era la condicionalidad de esa profecía. Y la profecía apocalíptica es la que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel y en el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis. Estoy pensando en Isaías, pastor, que es una profecía mesiánica tan hermosa, Ujú. pero que no fue entendido por los líderes del tiempo. Pensaron que siempre el Cristo, el venidero, el Mesías, no sé, iba a ser un gran conquistador, un rey que iba a quitarles el yugo, pero cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Está refiriendo al Mesías que iba de alguna manera a pasar todos estos desastrosos tratamientos, ¿no es cierto?,
desprecio, desecho, ¿no es cierto?, experimentado en quebranto. ¿Cómo lo hace Isaías, verdad? Dios le revela de alguna manera los sufrimientos de aquel que iba a venir a ser nuestro Salvador. Así es, en Miqueas incluso se da el lugar donde el Mesías nacería, en Belén de Judá. El tema aquí pasa ya a nuestra propia responsabilidad de interpretar correctamente las Escrituras. Al pueblo judío, en los tiempos de Jesús y previo al tiempo de Jesús, ellos disponían de estas profecías mesiánicas, pero fueron selectivos en su interpretación. Hay dos líneas del Mesías en las profecías, que es la línea gloriosa, pero también el sufrimiento, el Mesías sufriente y el Mesías glorioso. Entonces, dado el contexto que vivía Jerusalén, el pueblo judío en el tiempo de Jesús, la opresión romana, ellos anhelaban y era más fácil acomodar la interpretación bíblica de la profecía mesiánica a un Mesías glorioso y no al Mesías sufriente, porque ellos ya estaban sufriendo. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos también algo bien interesante, que la profecía también, como es parte de la Biblia, tiene que ser interpretada correctamente y nos vamos a encontrar con escuelas proféticas o métodos de interpretación profético que muchas veces tergiversan no solamente el mensaje, hermano Raúl, aquí esto es bien interesante, llegan incluso a tergiversar al mismo Dios, su amor y su carácter, porque cuando más se ve Dios, su amor, su carácter, sus propósitos, es también en la profecía bíblica. Yo entiendo de que cuando llegaron los magos, ¿no es cierto?, quisieron investigar dónde iban a ser el Mesías, leyeron Miqueas, como usted lo mencionó, pastor, ¿no es cierto?, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, mostrando justamente dónde iba a estar o nacer el Mesías. Con tanta antelación pudieron saber y tener ese dato como para no equivocarse. Y como usted dice, pastor, podría ser que hoy día también nosotros estemos usando la Biblia, dándole una falsa interpretación y nos equivoquemos con los hechos. Quizás ser un poquito alarmista con ciertas situaciones, pero la Biblia es tan clara, tan precisa en indicarnos el momento incluso en que estamos viviendo hoy día. Dice acá incluso en Malaquías, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Casi estoy leyendo, ¿no es cierto?, la aparición de este personaje que prepara el camino y cómo Cristo hace del templo una maravilla porque Él entra en ese templo, aunque no era como el templo de Salomón. Qué cosa extraordinaria nos muestra la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos que Dios, cuando hablamos de el dónde, el cuándo, el por qué se escribió, encontramos un Dios que interactúa con la historia del ser humano. Ahora, cuando hablamos acerca de la profecía bíblica, no es solamente un Dios que interactúa con nosotros, sino que nos anticipa también la historia, su actuar a través de la historia, garantizándonos que es lo más importante, la victoria. Bueno, gracias. Usted ya nos está anticipando lo que mañana vamos a conversar con ustedes, pero le damos nuevamente un cariñoso saludo por estar con nosotros. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga, será hasta el próximo capítulo.